Hola nuevamente, bienvenidos. En este video vamos a resolver, ¿sí? O calcular el siguiente límite. El límite de cuando x, y tiende a 0, de xy seno de y cubo sobre x cuarta más y a la cuarta. Solución. ¿Sí? Aunque no es un límite tan complicado, ¿sí? Vamos a utilizar distintas técnicas para realizar el cálculo y lo vamos a calcular de dos formas distintas. ¿Sí? En el primer caso voy a hacer uso de álgebra de límites. También voy a usar el límite fundamental trigonométrico. Y adicionalmente voy a utilizar la técnica de polares. Todo eso combinado, ¿sí? Y en un segundo ataque, simplemente vamos a usar el teorema del acotamiento. ¿Sí? Entonces eso les va a mostrar varias formas de enfrentar un mismo límite. Vamos entonces, ¿sí? Con el primer ataque, ¿sí? Vamos a poner y. Recordar, ¿sí? Que el límite, cuando u tiende a 0, de seno de u sobre u, ese límite vale u. ¿Sí? Generalmente en los cursos de cálculo 1 de una variable, ¿sí? Eso se le llama límite fundamental trigonométrico. ¿Sí? Y miren la expresión que tenemos arriba. ¿Sí? Yo quiero calcular el límite cuando x, y tiende a 0, ¿sí? Esta parte dejémosla tranquila. ¿Sí? xy sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Y concentrémonos acá donde dice seno de iq. ¿Sí? Si en la expresión del límite yo tuviese acá en el denominador un i cubo, aparecería entonces el límite fundamental, ¿sí? Aunque un poco camuflado porque tiene ahí un i al cubo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer inicialmente es lo que se conoce como un Nikita Nipone, ¿sí? Es decir, vamos a multiplicar por un 1 conveniente, ¿sí? Entonces voy a dividir por i al cubo y voy a multiplicar por i al cubo para mantener la igualdad, ¿sí? Entonces el límite al cual nos estamos enfrentando, ¿sí? Se ve de la siguiente forma. Límite cuando x, y tiende a 0, de x y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta por seno de y al cubo sobre y al cubo. Bien. De esa forma, sí, entonces tomamos la función con la cual estamos trabajando y la hemos agrupado de una forma distinta, digamos. ¿Ya? La parte asociada a seno de y cubo sobre y cubo, ¿sí? Si la miramos por separado, límite cuando x, y, cuando x, y tiende a 0, de seno de i al cubo sobre i al cubo, ese límite vale 1. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a esa conclusión, por ejemplo, si ponen u igual i al cubo, ¿sí? Y ponen v igual a x, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al decir que x e y tiende a 0, ¿sí? Ustedes pueden visualizar eso a través de las nuevas variables como que u y v tienden a 0. Y entonces el límite al cual nos estamos enfrentando se vería así. Límite cuando u, v tiende a 0, y hacemos el traspaso de la función a las nuevas variables. Quedaría seno de u sobre u y este límite vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les explico eso? Es porque en realidad este bloque que está aquí lo tenemos controlado, en el sentido de que ese seno de i cubo sobre i cubo sabemos que se va a 1. ¿Sí? Entonces, si de alguna forma yo logro obtener el valor del límite de la expresión que está al ladito, yo podría utilizar el teorema de álgebra del límite. ¿Por qué? Porque si una expresión se compone, ¿cierto?, de dos piezas de las cuales yo conozco el límite, entonces el límite del producto es el producto de los límites. Dicho eso, nos vamos entonces a concentrar, ¿sí?, en la primera parte, en el primer bloquecito. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, ¿sí? Vamos a reescribir eso. Es
el límite cuando x, y tiende a 0, 0, y nos concentramos en el primer bloque. X, y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Sí? Y para hacer el cálculo del límite, yo esta vez voy a utilizar la técnica de polares. ¿Sí? Recuerden que cuando hacemos polares hacemos un cambio de variable del plano al plano. Vamos a poner x igual r coseno teta, y igual r seno de teta, y el límite que estamos analizando entonces se transforma. En el límite, cuando r tiende a 0, teta es libre, ¿sí? Y como queda la expresión transformada, nos va a quedar r coseno de teta, r seno de teta a la cuarta, sobre r coseno de teta a la cuarta, más r seno de teta a la cuarta. Perfecto. Vamos entonces a analizar si este límite existe y es independiente del ángulo que yo esté considerando. ¿Ya? Entonces reordenamos un poquito la expresión. Esto es el límite cuando r tiende a 0, teta es libre, ¿sí? ¿Y cómo nos quedaría esto? Agrupemos las r. En el primer paréntesis aparece un r, y en el segundo va a salir un r a la cuarta. Nos quedaría r elevado a 5. Y acá vamos a dejar todo lo que dependa de teta. Coseno de teta, seno a la cuarta de teta. Vamos a hacer lo mismo en el denominador. ¿Sí? En el primer paréntesis yo puedo factorizar un r a la cuarta, también en el segundo. Entonces voy a factorizar r cuarta, y lo que depende de teta va a quedar como coseno a la cuarta de teta más seno a la cuarta de teta. Perfecto. Volvemos entonces, ¿sí?, a simplificar la expresión. Esto es el límite. Cuando r tiende a 0, teta es libre. Noten que arriba tenemos r elevado a 5, abajo r a la 4. Nos quedaría r, ¿sí? Y junto a esto, una expresión que solo depende del ángulo, que es coseno teta, seno a la cuarta teta. Abajo tenemos coseno a la cuarta de teta, más seno a la cuarta de teta. Bien, ¿sí? Si uno es poco cuidadoso, digamos, y toma el límite de inmediato, ¿sí? Acá tengo r, que se va a 0, y la otra expresión es una expresión de ángulo. Uno podría decir de inmediato, esto tiende a 0, ¿ya? Sin embargo, la técnica de polar, ¿sí?, hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Porque eventualmente podrían haber algunos ángulos donde, por ejemplo, la expresión tenga denominador 0. Y para esos ángulos vamos a obtener una forma 0 sobre 0, y esas expresiones no me van a permitir concluir, ¿ya? Pero, afortunadamente para nosotros, en este ejercicio eso no se da, ¿ya? Si ustedes miran esta expresión completa, la estoy encerrando, ¿sí? Y a eso le llamamos g de teta, ¿ya? La expresión completa le voy a llamar g de teta. Es fácil ver que esa es una función continua, ¿sí? Vamos a poner aquí, es continua. Además es periódica, de periodo 2π, ¿sí? Entonces, yo podría decir que voy a tomar la función, pero restringida al intervalo, por ejemplo, de 0 a 2π. Noten que en ese intervalo la función es continua y se encuentra bien definida. El denominador, que es coseno a la cuarta de teta, más seno a la cuarta de teta, es estrictamente mayor que 0. No hay ningún punto dentro de ese intervalo donde el denominador se anule, ¿sí? Porque es una suma, ¿cierto?, de cantidades positivas, y porque el seno y el coseno no tienen raíces comunes. Entonces no hay ningún punto donde se anulan estos dos bloques simultáneamente, ¿sí? Y el teorema de Weierstrass me dice que si yo tengo una función continua, ¿sí?, definida en un intervalo, ¿cierto?, cerrado y acotado, esa función alcanza su máximo y su mínimo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esta función va a ser mayor o igual que un m chiquita, ¿sí?, y menor o igual que un m grande, ¿sí? Y eso sería para teta en el intervalo de 0 a 2π, pero por periodicidad, ¿sí?, estamos seguros, ¿cierto?, que esta desigualdad no solo se cumple en ese ángulo, o sea, en ese rango de ángulos, sino que en todo R, ¿sí? Si ustedes toman esa desigualdad y la multiplican, ¿sí?, van a obtener, ¿cierto?, unas cotas, ¿sí?, que no dependen, ¿cierto?, del ángulo, ¿sí? Y ambas expresiones se van a cero,
¿sí? Entonces, ¿sí? Yo puedo argumentar que independiente del valor del ángulo, este límite se va a ir a cero, ¿sí? Tenemos entonces, ¿sí? Analizado el bloque 1, digamos, ¿ya? Si a esto le llamamos 1, está analizado el bloque 1 y está analizado el bloque 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo concluimos? ¿Sí? Acá ponemos por álgebra de límites, ¿sí? El límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x por y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta por seno de y al cubo sobre y al cubo. Este límite va a ser igual a 0 por 1, es decir, 0. Y ahí queda entonces calculado el límite, ¿sí? Como ven, ¿cierto? Utilizamos el límite fundamental trigonométrico, ¿sí? Después utilizamos polares para analizar el otro bloque, ¿sí? Y finalmente álgebra de límites para concluir, ¿sí? Vamos entonces, ¿sí? A cumplir con la promesa, ¿sí? Mirar el otro ataque, ¿sí? Un segundo ataque. Esta vez lo que voy a hacer es simplemente utilizar el teorema del acotamiento, ¿ya? El ataque es algo distinto, en el sentido que cuando yo quiero usar el teorema del acotamiento, necesito saber más o menos a qué tiende la función, ¿de acuerdo? Déjenme escribir la función. Es x por y por seno de y cubo, x por y por seno de y cubo, sobre x a la cuarta más y a la cuarta, ¿sí? Entonces, necesito un candidato al límite para después poder apretar, ¿sí? Recuerden que en el teorema del acotamiento necesito una cota por arriba y una cota por abajo que tiendan al mismo valor, ¿sí? Para así concluir que la función que yo estoy estudiando tiende a ese valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno obtiene un candidato? ¿Sí? Lo que hace es mirar cuál es el dominio de la función con la cual está trabajando, ¿ya? A esta función, como es usual, le vamos a llamar f, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dominio de f? En este caso es todo R2, salvo el origen. ¿Eso qué significa? Que me puedo acercar al origen por cualquier punto que no sea el 0, 0. ¿Sí? En 0, 0 no podemos evaluar, pero sí me puedo acercar por cualquier parte, ¿ya? Perfecto. Para obtener un candidato, yo me voy a acercar hacia el origen por una colección de puntos, ¿sí? Esta vez voy a elegir, ¿sí? Donde el y sea igual a 0. Es decir, me voy a ir por el eje X, ¿sí? Estos puntos entonces tienen la forma t, 0, ¿sí? Y miremos qué es lo que pasa con el límite cuando x, y se va a 0, 0, pero lo hace a través del punto del eje X, ¿sí? ¿Cómo se ve entonces la función en ese caso? ¿Ya? Como los puntos tienen esta forma especial, t, 0, lo que yo estaría analizando es el límite cuando t tiende a 0 de f de t, 0. ¿Pero eso qué es? Es el límite cuando t tiende a 0. Evaluemos. ¿Cuánto vale f de t, 0? ¿Sí? Eso nos quedaría t por 0 por seno de 0 al cubo sobre 0. En ese caso queda t a la cuarta más 0 a la cuarta, ¿sí? T a la cuarta más 0 a la cuarta. Bien, noten que antes de tomar límite, la expresión que estamos evaluando se anuló, ¿sí? Se hizo 0 al evaluar en los puntos de la forma t, 0. Entonces tomamos el límite de 0 y eso simplemente es 0, ¿sí? ¿Qué nos dice este calculito? Nos dice que si el límite llega a existir, debería ser 0, ¿de acuerdo? 0 es un candidato razonable, ¿sí? Entonces, vamos a ver si es cierto que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x por y, seno de y al cubo sobre x a la cuarta más y a la cuarta, eso se va a 0, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Sí? Esta técnica, ¿sí?, es bien útil. Mira, vamos a poner acá la función que queremos analizar y le vamos a quitar, ¿sí?, el límite que estamos proponiendo, ¿sí? Y esa diferencia yo la voy a acotar por una cierta función, ¿ya?
Si yo logro obtener una cota donde esta función g se va a 0, entonces, por las propiedades del valor absoluto, ¿sí? Menos g de x, y va a ser menor o igual que la f de x, y menos 0, y eso a su vez va a ser menor o igual que g de x, y. Lo que yo estoy utilizando en este caso es una desigualdad, ¿cierto?, del valor absoluto. Que si el valor absoluto de u es menor o igual que c, es porque u se encuentra entre menos c y c. Entonces, lo bueno de acotar este valor absoluto de la diferencia es que obtengo las dos cotas simultáneamente, la cota que está por arriba y la cota que está por abajo. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Sí? Tomamos el valor absoluto de x por y, seno de y al cubo sobre x a la cuarta más y a la cuarta, menos 0, ¿sí? Como el 0 no hace nada, no lo voy a escribir nuevamente, y comenzamos a trabajar esta expresión. ¿Ya? Nos quedaría valor absoluto de x, valor absoluto de y, valor absoluto de seno de y al cubo sobre el valor absoluto del denominador, que es una cantidad positiva. Así es que lo puedo dejar de inmediato sin valor absoluto. ¿Sí? Y ahora voy a utilizar la desigualdad de Huachimingo, que le digo yo. ¿Sí? Si vieron los videos anteriores, ya saben quién es Huachimingo. Si no, se lo presento nuevamente. Seno de Huachimingo es menor o igual que el módulo de Huachimingo. ¿Sí? Esa desigualdad la conocemos de una variable, se utiliza cuando uno está en la demostración del límite fundamental. ¿Sí? Ahora, esa desigualdad, ¿cómo la voy a aplicar? ¿Sí? A nuestra función en concreto. ¿Ya? Yo voy a decir que seno de i al cubo en valor absoluto, esto es menor o igual que el valor absoluto de i al cubo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pongan su mirada en este valor absoluto y yo voy a acotar la expresión. La voy a acotar por arriba. ¿Sí? De la siguiente forma. Voy a conservar el valor absoluto de x, voy a conservar el valor absoluto de y, voy a conservar el denominador, pero aquí vamos a poner algo más grande. Valor absoluto de y al cubo. Recuerden que eso es mayor que el sen, ¿sí? Así que tenemos una desigualdad, ¿cierto? Verdadera. ¿Ya? Voy a tomar esto que está aquí y lo voy a reordenar. Valor absoluto de x. Aquí tengo el valor absoluto de y elevado a 4, que es lo mismo que decir el valor absoluto de y a la cuarta. ¿Sí? X a la cuarta más y a la cuarta. Y esto me queda simplemente valor absoluto de x, ¿sí? Por y a la cuarta, que es una cantidad positiva, sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Perfecto. Recuerden que estamos acotando la expresión y el objetivo es obtener algo que se va a cero, ¿ya? Para poder argumentar. Ahora quiero que se concentren en esta parte de la función. ¿Sí? Si uno tiene una cantidad a positiva y yo la divido por una cantidad a más b más grande, ¿sí? Entonces eso va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Si uno mira la expresión con la cual está trabajando, lo que dejé acá encerrado en rojo, tengo i a la cuarta y ese i a la cuarta lo estoy dividiendo por una cantidad mayor. Entonces, todo lo que está ahí encerrado es menor o igual que 1. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo concluir que esto es menor o igual que el valor absoluto de x por 1. El 1 es más grande que esa cantidad que está encerrado en rojo. ¿Sí? Y finalmente, aunque ya innecesario, ¿sí? El valor absoluto de x, porque ya podría argumentar con eso, es menor o igual que raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Solo voy a hacer eso para que aparezcan las dos variables, ¿ya? Pero no es necesario, insisto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos finalmente? El valor absoluto de x por y por seno de y al cubo sobre x a la cuarta más y a la cuarta menos 0, finalmente eso es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Aplicamos entonces la propiedad del valor absoluto, nos queda menos, ¿sí?, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, eso es menor o igual que x por y seno de y al cubo sobre x a la cuarta más y a la cuarta, y eso es menor o igual que la raíz de x a la cuarta al cuadrado más y cuadrado. Cuadrado más y al cuadrado. Y entonces tenemos los ingredientes necesarios para aplicar el teorema del acotamiento. ¿Sí? Noten, ¿cierto?, que la parte inferior de la desigualdad es una función que tiende a 0 si es que el punto lo enviamos a 0, 0. Y la función que está arriba, ¿sí?,
tiende a 0 si es que enviamos el xy a 0, 0. Y lo que nos dice entonces el teorema del acotamiento es que la cantidad que está entre las dos está obligada a ir a 0 también. ¿Sí? Entonces nosotros decimos acá, por el teorema de acotamiento, el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de xy seno de y al cubo sobre x a la cuarta más y a la cuarta, eso es igual a 0. Y se acaba el argumento. Entonces, ¿sí? En el video vimos dos formas, ¿cierto?, de calcular un mismo límite. ¿Sí? Primero utilizamos un conjunto de técnicas, ¿sí?, como el límite fundamental, ¿sí?, polares y finalmente álgebra. ¿Ya? Y en el otro hicimos uso, ¿cierto?, del teorema del acotamiento. Fuimos a buscar un candidato y después mostramos que realmente la función se iba hacia ese candidato. ¿Sí? Además, aprendimos ahí esa técnica para obtener una cota por arriba y por abajo simultáneamente. ¿Ya? Que es una cota muy útil. ¿Por qué? Porque al acotar el valor absoluto, acotamos directamente una función positiva. ¿Sí? Entonces ya no nos preocupa, digamos, los cambios de signo de la función que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Así que es una buena herramienta. ¿Ya? Muchas gracias.